Días a todos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Pues que el Señor les bendiga. Es una bendición estar aquí con ustedes esta mañana para compartir la palabra. Y estamos viendo una serie de enseñanzas que nos han estado ayudando a conocer cómo debe ser el liderazgo espiritual, ¿verdad? Esa es la serie que hemos estado llevando a cabo en estas enseñanzas pasadas. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Anoten por ahí los que están escribiendo, las prioridades de un líder espiritual. Así se llama, las prioridades de un líder espiritual. Y bueno, como primer punto, tenemos que ver qué significa prioridad, ¿verdad? Y el diccionario nos diría que es un sinónimo de prescendencia, de preferencia o de preeminencia. Eso nos diría el diccionario. Es lo que significa prioridad. Es decir, que es una indicación de orden o rango, una prioridad. Se te da una indicación, se te da una orden y tomas la prioridad de obedecerlo. Eso es prioridad. Sin embargo, quiero decirles que en la Biblia el criterio es un poco diferente. La Escritura nos lo deja ver. Cuando ustedes han leído el texto que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Sí. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, por favor. Mateo capítulo 22, verso 37 al 40. Dice así: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, ¿qué dice? Toda la ley y los profetas. Fíjense que el texto no está queriendo decir que yo amo primero a Dios y en segundo lugar a mi prójimo. No. Vamos a ir nosotros ordenando bien esta parte de la Escritura. Sino que mi responsabilidad de amar a Dios incluye también amar a ¿quién? ¿Se dan cuenta? Y muchas veces tenemos el concepto, no, pues primero amo a Dios, pero después amo a mi prójimo. No. Es amar a Dios, mi responsabilidad. En mi responsabilidad de amar a Dios incluye amar también a ¿quién? A mi prójimo. No son dos calidades de amor, sino una misma responsabilidad en la que Dios se menciona primero por ser Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por este mandamiento, verdad? Y hay una responsabilidad básica, pero hay dos relaciones que tenemos que cumplir. Y así lo leemos también, porque dice que al hacer esto cumplimos toda la ley. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo también predicó en Galacia? Les animó a los de Galacia a que cumplieran con esta responsabilidad, que entendieran que su responsabilidad de amar a Dios conllevaba también amar a su prójimo. Sí, porque hay quienes dicen, no, pues yo amo a Dios, pero no aman a su prójimo. Hoy nosotros podemos decir, amo a Dios, pero la pregunta es, ¿amas a tus enemigos? Ya así como que, a ver, dile al que está a tu lado, oye, ¿tú ves que yo te amo a ti? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo le demostramos que lo amamos, no? O sea, ¿cómo? Esa es una forma, ¿no? Otra, sirviéndole, a ver, ahora dile, ¿en qué te puedo servir? Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 14. Sí, no, es bien fácil hoy en día decir, no, pues yo amo a Dios. La pregunta, sí, si amas a Dios, se tiene que ver que tu amor a Dios también tiene que ser cumplir tu responsabilidad de amar a tu prójimo. ¿Cuándo? Cuando tiene necesidad, cuando a lo mejor está enfermo, cuando a lo mejor necesita que ores por él, cuando a lo mejor necesita que lo apoyes con una ofrenda
de alimenticia también, ¿no? Si te estás dando cuenta que no tiene para comer, ¿qué tienes que hacer? De lo que tú tienes, comparte con él, dale. No es que no tengo, pastor, no, sí tienes, de lo que tienes, comparte. El Señor te va a bendecir, te va a multiplicar. ¿Se acuerdan del profeta Eliseo y la viuda? Cuando la viuda no tenía nada y llegó Eliseo y le dijo, dame de comer. Y dices que nada más tengo 2 tortas, pues dame de comer, ¿no? Y le da de todo lo de comer y se le multiplica el aceite a la viuda, ¿sí o no? Y vendió el aceite y se le multiplicó hasta el dinero. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Entonces, Gálatas capítulo 5, verso 14. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está afirmando que toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Pero si se dan cuenta, donde no se menciona al amor de Dios, pero ya hemos visto que así lo menciona el Evangelio y afirma una parte del mandamiento que es confirmado totalmente. O sea, este amor está implícito. Al yo mostrar que amo a mi prójimo, al mismo tiempo estoy mostrando que estoy amando a ¿quién? A Dios. Aunque ahorita en Gálatas capítulo, que estamos viendo capítulo 5, verso 14, no dice amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, pero dice, está hablando aquí Gálatas, ¿no? Es que toda la ley se cumple en esta palabra. Amarás a tu prójimo como toda la ley, fíjate, imagínate. O sea, qué tremendo, ¿no? ¿Sabes que el Señor nos dejó este mandamiento porque sabe que todos luchamos con el egoísmo? Todos luchamos con el egoísmo. Ahora, la manera de cómo vencer el egoísmo, fíjate, es practicando la generosidad. Dar tu tiempo, dar dinero, dar esfuerzo, dar consejo. Esa es la manera en cómo vas a vencer al egoísmo, sinceramente. Y quiero decirte que Dios te va a bendecir. Cuando tú aprendes eso, Dios te va a bendecir. Conozco una mujer de la congregación, que es una mujer bien generosa. Ella de repente vas a su casa y de repente te dice, oye, ¿no necesitas algo de aquí? Yo me quedé así cuando me dijo eso. Pastor, ¿qué necesita en la iglesia de aquí? Y yo dije, Señor, no, pues ¿qué me estás probando? ¿O qué, Señor? ¿No? Y entonces agarré y le digo, hermana, mejor lo que Dios ponga en su corazón, usted ofréndelo a la congregación para las necesidades de la iglesia. Y fíjate que la hermana ha ofrendado muchas cosas de su casa que están aquí en la iglesia. ¿Y qué crees? De esa manera está cumpliendo todo aquello. Y cómo, de veras, yo he visto cómo el Señor la usa, porque apenas me enteré que la llevó a otro estado de la República para ir a predicar el Evangelio a unas personas. O sea, fue una misión específica la que fue a hacer. La llevó el Señor allá, le pagó el pasaje, le dio el hospedaje, se lo pagó el Señor a través de otra persona, ¿no? Que estaba llevándola a ella para que le fueran a predicar a sus familiares. La trajo con bien, la llevó a que se diera unos días de descanso también. O sea, y tú te quedas así y dices, no inventes. Y nosotros a veces, ¿cómo luchamos con el egoísmo? De que tenemos a veces miedo de soltar porque creemos o pensamos que se nos va a acabar. Y cuando estás viendo la necesidad de tu prójimo, de tu hermano en la iglesia, de tu familiar, de esto, de alguna necesidad en la iglesia, porque fíjate, las necesidades en la iglesia son necesidades de tus hermanos. No sé si lo habían visto así, pero yo así lo veo. O sea, yo apenas estaba orando y yo decía, Señor, necesitamos una lona para Cuernavaca, ayúdanos. Y de repente el Señor me pone la necesidad de un hermano y entendí, luego capté de parte de Dios, dije, Señor, yo sé que tú me quieres dar y me quieres bendecir. Y entonces sembré en la vida de esa persona. ¿Y qué creen? A la otra semana que fue esta, el Señor me proveyó para la luna. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor esta mañana? ¿Qué estoy haciendo? Esforzándome en la gracia de Dios por cumplir toda la ley. Mis hermanos en Cuernavaca tienen muchas necesidades. Y si en lo que dependa de mí, dice la Escritura,
hacerle el bien. Y si es necesario despojarme a mí mismo, porque es bien fácil cantar la alabanza, tomaré mi cruz, te seguiré Jesús, me negaré a mí mismo, ándale, a ver, órale, cuando está la necesidad, niégate a ti mismo. Y si tú tienes para dar y no das, ¿qué crees? El egoísmo te está ganando y no estás amando a tu prójimo y no estás cumpliendo con el primero y segundo mandamiento. Es algo pero bien tremendo. Entonces, abusados, hermanos, porque Pablo lo veía en la iglesia. Y si Dios dejó que Pablo lo escribiera aquí en la palabra, es porque tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo tienes que amar como a ti mismo. Si ves que tiene necesidad, dale, despójate, aprende a despojarte de lo que tienes para darle al prójimo. Y el Señor te va a bendecir. ¿Cómo te va a bendecir? Te va a honrar porque tú estás honrándolo a Dios obedeciendo sus mandamientos. Entonces, este principio también podemos nosotros encontrarlo en Romanos capítulo 13, verso 8 y 9. Romanos capítulo 13, verso 8 y 9. Dice así Romanos capítulo 13, verso 8 y 9. No debáis nada a quién, a nadie. Dile al que está a tu lado, oye, ¿te debo algo? Ahorita vamos a ver si sí le debemos o no le debemos, ¿no? ¿Por qué te puede decir, no me debes nada? A ver, vamos a ver. Sino el amarnos los unos. Ahí está. Ahora pregúntale al que está a tu lado, oye, ¿tú qué tanto ves que yo te amo? Así pregúntale. Porque dice aquí Pablo a los romanos, porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿qué dice? La ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como ¿quién? ¿Se dan cuenta cómo cualquier otro mandamiento lo resume en amar al prójimo? Fíjense que apenas yo me quedaba así, maravillado por lo que está haciendo el Señor con algunos hermanos y hermanas que el Señor está usando y que son sensibles al mover de Dios. Esta hermana viene aquí a la congregación y me decía, su esposo, me decía, pastor, es que mi esposa fue a llevar a su sobrino al hospital porque me parece que tiene un pie más, su pie se está cortando, tiene alguna situación de salud que su pie se está cortando, y yo cuando vi al niño que no camina bien como nosotros, entonces yo me quedaba así y dije, Señor, qué tremendo, ¿no? ¿Qué me estás enseñando? Amar al prójimo. Y entonces dice, es que fue a pedirle permiso a sus papás para llevarlo al niño al hospital, porque vio la necesidad. ¿Y qué está haciendo? La está atendiendo, ¿se dan cuenta? Y se movió en el orden, le pidió permiso a sus papás porque al parecer me parece que no tienen el sustento para poder suplir esa necesidad en un hospital. Y entonces fueron a un hospital donde es una asociación para atención de ese tipo de situaciones de salud. O sea, tú te quedas así y dices, Señor, qué tremendo, ¿no? O sea, amarás a tu prójimo como a ti. El jueves llegó una persona aquí llorando, totalmente llorando, destrozado. Es uno de los chicos que se drogan aquí de esta calle. Y entonces llegó llorando, quebrantado, y me dice, uno de los servidores me dice, pastor, allá afuera le habla el muchacho fulano de tal que quiere hablar con usted. Y estaba yo en el tiempo de la alabanza, había empezado la alabanza. Y entonces agarra y ya salgo y dije, Señor, ayúdame. Ahora, ¿qué viene? Entonces
El chavo estaba llorando en llanto, así como decimos nosotros, no sé, a moco tendido, dicen los chavos, ¿no? O sea, derramando todas sus lágrimas por el dolor que traía. Y lo escuché y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, pastor, es que ofendí a mi papá, lo ofendí, pastor. Ayúdeme, por favor, ¿qué hago? Ayúdeme, pastor. Y yo dije, Señor, pues yo cómo lo puedo ayudar, ¿no? Y entonces agarré y el Espíritu Santo me recuerda y me dice, el principio de orden es que cuando alguien ofende a otra persona, ¿cuál es el orden? ¿Pedir qué? Pedir perdón. Y le digo, sí te va a ayudar, el Señor te va a ayudar, varón. Mira, cálmate, tranquilo, lo primero que quiero es que te controles. Es que mi papá y llore, abráceme, pastor, necesito un abrazo, pastor. Ay, sí. Y luego, de esos chavos de drogas que vienen todos sucios, todos mugrosos, y de repente, abráceme, pastor. Y dije, Señor, pues ahí te voy, Señor. ¿No? Hay que amarlo, ¿no? Hay que amar. Mira, de veras, en serio, él sintió un amor de parte de Dios, que tú te quedas así y dices, Señor. No, que quedó toda mojada mi camisa, ¿no? Pero lo amé. ¿Sí me explico? Y lo amo, ¿por qué? Porque entiendo su situación, entiendo lo que está viviendo. Hay un dolor profundo en su corazón, una herida que el enemigo ocasionó ahí por causa de no conocer los principios de Dios. Ahora hay que ayudarlos a que se sane esa herida aplicando el principio de que fuera y le pidiera perdón a quién, a su papá, y se restaure. Entonces, pero hay que amarlos, hermano. O sea, no le debas nada a nadie, o sea, al contrario, ámalos. Algunos los amas respetándolos, a otros los amas ayudándolos, ¿sí me explico? Tienes que aprender a observar las necesidades que tiene la gente para amarlos. Entonces, verdaderamente la prioridad es amar en todo. Amar en todo, hermanos. ¿Cómo te amó Cristo Jesús? ¿En poquito o en todo? En todo. ¿Cómo debemos de amar nosotros? En todo momento, en todo tiempo, en todo esfuerzo, en todo lo que se dice todo, del griego todo, para que me entiendan. Debemos de amar en todo momento. Entonces, ese es el primer principio, o sea, las prioridades de un líder espiritual es que debe de amar en todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia, anótale ahí. Esas son las prioridades de un líder. Segundo punto, ya vimos la primera, ¿no? ¿Qué significa prioridad? ¿Sí? El primero es qué significa prioridad. El segundo es en signos de interrogación en forma de pregunta. ¿Cómo establece Dios la prioridad? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace Él? Porque el texto que estamos nosotros estudiando de amar a Dios y al prójimo, pues sabemos quién es Dios, porque es único, solo y verdadero, es Dios. Pero el prójimo es también uno solo. Vamos a Romanos 13:8, que dice ahí, no debáis nada a nadie, sino el amar los unos a quién, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Aquí el prójimo son todos los hermanos, todos los hermanos es el prójimo. Y todos aquellos distinguidos con la salvación que nos alerta para andar de día esperando el retorno de Cristo. Miren, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice que hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de quién? Gálatas capítulo 5, por favor, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 9 y 10. Dice Pablo, no nos cansemos pues de hacer ¿qué?
A ver, pregúntale al que está a tu lado, oye, ¿tú ves en mí que ya me cansé de hacer el bien? Tremendas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí da la razón Pablo el por qué, ¿sí o no? Sí. Porque a su tiempo, ¿qué dice? Pegaremos. Cosecharás. Si tú haces el bien, estás sembrando, pero deja que pase el tiempo y ¿qué crees? Alguien va a venir a hacerte el bien. Vas a cosechar lo que estás sembrando. ¿Sí me explico? Este es un principio de orden de Dios. Todo lo que el hombre siembra no es karma, ¿eh? No es karma, porque algunos se agarran de ahí del karma. No, no, no. Es un principio de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. El hermano ya está sembrando aquí un tiempo de relax. Con calma, no se preocupe, no llevamos prisa. Para relajarnos, está bien con la palabra, ¿verdad? Un poquito de relax. Seguimos. Entonces, fíjese, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y en el verso 10 dice Pablo, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Hasta tus enemigos, a él le vas a hacer el bien. ¿Verdad que sí? ¿Qué vas a hacer si alguien en la escuela te roba tus lápices? ¿Cómo le harías el bien, Gael? Así es, orando por él, perdonándolo, ¿verdad? Primeramente por el daño que te está haciendo. Y segunda, orando por él. Y tercera, pidiéndole que te devuelva ¿qué? Pues sí, ¿no? Porque le estás enseñando a ser responsable, a no robar. ¿Sí me explico? ¿Sí se dan cuenta cómo de esa manera también amamos? Corrigiendo. Y dice, tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero dice Pablo, y mayormente a los de la familia ¿de quién? Mayormente. Hazle bien al hermano, a la hermana que son de la fe. Hazles bien. Papi. Mire, vamos a Romanos, otro principio que nos va a dar el Señor. Romanos 15:2, por favor. Dice Pablo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es, ¿qué dice? Bueno, agradarlo en lo que es bueno, o sea, que tienes que observar, tienes que analizar con cuidado que si lo que vas a hacer para ayudar a tu prójimo es bueno, o sea, lo que le vas a dar, lo que le vas a compartir, lo que le vas a impartir de parte de Dios es bueno para su edificación, dice, ¿para qué? Para edificación. ¿Se dan cuenta cómo está implícita la responsabilidad de amar a Dios y a nuestro prójimo? Aquí en este texto, ¿sí lo alcanzan a ver? Es nuestra responsabilidad. Y otra vez vemos aquí que no solamente es soportar las flaquezas de los débiles, sino que también es tener entre nosotros un mismo sentir según Cristo. ¿Cuál es el sentir? Romanos 15:5 nos dice ahí, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según, ¿qué dice? Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Pablo nos lo deja ver en la carta a los Filipenses. Vamos para allá. ¿Cuál fue el sentir de que hubo en Cristo Jesús? Filipenses capítulo 2. Desde el 1 le vamos a dar lectura para que nos quede bien firme. De esta manera Dios está estableciendo prioridades en nosotros. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, comprendemos y entendemos cuál es nuestra responsabilidad y la ponemos por obra, se están formando prioridades en nosotros para bien.
Dice Pablo a la iglesia de Filipos, le dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, les dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma ¿qué? O sea, dile al que está a tu lado, siento la responsabilidad de amarte. Sí, sí, es que es nuestra responsabilidad. Y luego dice ahí Pablo, ¿verdad? Sintiendo una misma cosa, verso 3, Pablo da el consejo, ahí viene la aplicación a nuestra vida, ¿sí? O el principio que aplica, no hagas, nada hagas por contienda o por vanagloriarte, ¿no? O sea, que lo que vas a hacer, vas a servirle a tu prójimo, no lo hagas con la intención de, para que vean que yo sí amo a los demás y no, no soy como, no vayas a ser como el fariseo y la oración del fariseo cuando sube a orar, ¿no? Al templo, y no soy como esto, Señor. Así, el fariseo era un hombre religioso. Entonces dice ahí claramente, no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores ¿a qué? A él mismo. Pregúntale al que está a tu lado, oye, ¿tú ves que yo te estimo a ti como superior a mí? Híjole, pero velo bien, a ver si sí te estima como superior, ¿verdad? No, ahorita lo podemos decir de palabra, pero el reto es cuando viene la acción, cuando viene la prueba, ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? Y luego dice el verso 4, no mirando cada uno por lo que, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice Pablo, haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús, y es el sentir que debe de haber en nosotros, amados hermanos. El de nosotros no hacer algo por contienda o por vanagloria, sino con humildad, no mirando por lo nuestro propio, sino por lo de los demás. Tienes que mirar por lo de los demás y tienes que pedirle a Dios sabiduría para cómo ayudar a tu prójimo, cómo suplir esa necesidad que tiene. Puede ser una necesidad de un consejo sabio. ¿Por qué? Porque su alma está bien descontrolada y lo ves que está pecando, pues ayúdalo, ponte a orar por él. Dile, déjame orar por ti, amado hermano. Ámalo, muéstrale el amor. Dale el consejo bíblico también. Dependiendo la necesidad, ¿sí me explico? O sea, tienes que discernir. Es como cuando vas al doctor, ¿no? ¿Qué tienes? No, pues me duele el estómago, ¿no? No, pues le vamos a mandar un antibiótico para el estómago, ¿no? Entonces, es bien importante discernir. ¿Y cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Tomó forma de siervo y se humilló. De veras, yo no sé, pero hay momentos en los que tenemos que reflexionar y decir, cuando vayas solo ahí en la calle o en tu carro o donde sea que vayas solo, reflexiona y di, ¿verdaderamente estoy considerando que donde quiera que vaya soy un siervo para todos? ¿O se me olvida? Y demando, no es que quiero esto, es que quiero el otro, es que quiero aquí, quiero allá. O sea, tenemos que renovar nuestro ¿qué? Somos siervos. Amar a mi prójimo es entonces aplicar el amor de Dios a todos los que me rodean. A todos, a todos los que me rodean. Este pensamiento es el que encierra Efesios 4:25. Está buenísimo Efesios 4:25. Dice
Pablo veía en la iglesia de Éfeso que les faltaba amor porque no se andaban moviendo en la verdad. ¿Dios es amor? ¿Dios es verdad? ¿Son atributos de Él? ¿Sabes que los atributos de Dios no se separan? Son todos unidos, conjuntos. Están siempre unidos. Porque Dios es unidad. Entonces, si es amor, también es verdad. Entonces, y si Dios mora en ti, entonces tienes que manifestar amor y qué. Pero ¿qué veía Pablo? ¿Por qué les da el consejo a la iglesia? ¿Por qué les dice? Por lo cual, desechen la mentira. ¿Por qué les dice Pablo esto a la iglesia de Éfeso? Porque andaban de qué? Andaban de mentirosos entre ellos. Y les dice, hablar verdad cada uno con su, porque somos miembros los unos de quién? De los otros. Dile al que está a tu lado, oye hermano, ¿tú ves que yo te hablo la verdad? Quiero decirte que donde Dios está, hay amor y hay verdad. Hay amor y hay verdad. ¿Saben que el amor es el vínculo perfecto? Perfecto. Colosenses 3:14. Dice Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vístanse, vístete de amor, que es el vínculo ¿qué? ¿Qué hizo Cristo Jesús? Fue a morir a la cruz del Calvario. ¿Por qué lo hizo, hermano? ¿Por qué fue a morir a la cruz Cristo Jesús? ¿Por qué? Se vistió, Él está lleno de amor, Él no necesita vestirse, Él ya está vestido, Él está lleno de amor y su amor es eterno. Nos lo dice en el Antiguo Testamento, con amor eterno te he amado y por lo tanto te he extendido mi misericordia hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué nos pide? ¿Por qué nos pide que nos vistamos de amor? Porque sabe que luego andamos vestidos de egoísmo. Lo sabe. Vemos la necesidad del prójimo, hasta del perro, y no ayudamos ni al perro a veces. Nada más dices, ay, pobre perro, ¿no? Y ya tienes lástima por el perro, pero no haces nada por ayudar al animalito. La prioridad es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabes qué es lo mismo también buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas? Eso es amor. Eso es amor también. Mateo 6:33, por favor. Dice así. Más buscar, fíjate qué es lo que te pide, prioridades. Esta es la prioridad de un líder espiritual y Dios nos está formando a ti y a mí como líderes espirituales. Nosotros tenemos que determinar amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Es la responsabilidad que conlleva amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Pero también tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios habla de que tienes que tener una comunión con Dios todos los días, donde vas a orar, donde vas a adorar al Señor y donde vas a estudiar su palabra, vas a oír la voz de quien te tienes que dar un tiempo. Eso significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nosotros recomendamos que sea por la mañana, antes de ir a hacer tus actividades. Y eso es buscar primeramente el reino de Dios. Que el gobierno de Dios, sus mandamientos, sus leyes, sus principios se establezcan en tu mente, en tus sentimientos y en tus emociones. Y en tus acciones se manifieste que tú andas en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que el Señor nos demanda a nosotros como varones, hermanos. Y empezando el servicio, ¿en dónde? En casa. ¿El servicio empieza en dónde? En la casa, hermanos. No, pero es que me tratan bien mal en la casa. Ámalos. Sírveles. Es que me hacen esto, me dicen el otro, me esconden mis cosas y esto y el otro. Empieza a orar por ellos y a bendecirlos y ámalos. Ámalos, sirviéndoles. Así como Cristo, todo lo que le hicieron, mas sin en cambio, Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por quién? Por muchos.
Eso es lo que nos está pidiendo. El principio eso es buscar primeramente el reino de Dios. Si no buscas que se establezca el reino de Dios en tu mente y en tu corazón y en tus sentimientos, deseos y acciones, discúlpame, pero no estamos amando a Dios. Nos estamos amando a nosotros mismos. Estás buscando primeramente buscar tu propio reino. Tengo que llegar al trabajo porque voy a hacer un negocio y ahorita me va a salir bien para la gloria de Dios, ¿no? Y el negocio lleva mentira, trampa, y el que no tranza no avanza. Entonces, eso no es amar a Dios. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que dice. Quiero decirte que cuando las cosas ocupan el lugar del amor, estamos pecando y no hay bendición. No hay bendición. Las cosas o las personas que ocupen el lugar de Dios, no hay bendición. Cuando un líder tiene que atender su hogar, lo está atendiendo, está amando a quién. Estás amando a Dios. Amar a tu esposa, amar a tus hijos, amar a tu prójimo, a tus vecinos, a tus enemigos. Vamos a Colosenses 3:17. Y con esto terminamos. Si gustan ponerse de pie para orar y darle gracias a Dios. Dice Pablo a los Colosenses: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor que Jesús, dando gracias a Dios Padre. Fíjate, cuando nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer, nuestras actividades, lo hacemos siempre estando conscientes que lo hacemos para el Señor y le damos gracias, estamos amando a Dios. ¿Sí me explico? Y si ese hacer todo involucra a otras personas, estamos amando a Dios y a nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos reconocen que necesitamos que este principio de prioridad se establezca más en nuestros corazones? Oremos. Señor, queremos agradecerte en esta mañana este tiempo que nos has hablado en tu palabra, Señor. Ciertamente reconocemos que tú eres la fuente de todo amor y que tu perfecto amor echa fuera todo temor y cubre multitud de pecados, Señor. Hoy has sido muy claro con nosotros al decirnos que el amarte a ti implica al mismo tiempo amar a nuestro prójimo, a todos los que nos rodean, Señor. Reconocemos ante tu presencia que en algún momento nos hemos descuidado de amar, Señor, a ti y a nuestro prójimo. Perdónanos, Señor. Perdónanos que hemos descuidado la familia, el matrimonio, los hijos. No los hemos amado como tú quieres que los amemos. El amor implica también responsabilidad y verdad, Señor. Y a veces nos hace falta aplicarlo en nuestra vida propia y en los de nuestra familia. Te pedimos tu ayuda, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos fallado. Nos hemos descuidado, Señor Jesús. Pero esta mañana, Señor, yo sé que tú nos ayudarás. Tú derramas tu amor en nuestros corazones. Alza tus manos al cielo y Señor, me rindo a ti. Derrama tu amor, Señor, en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Lléname de tu amor, Señor, para que pueda yo amar a mi prójimo. Yo necesito de tu amor, Señor.
Necesito de ti, de tu consejo, de tu sabiduría, Señor, para que pueda yo andar como es digno de ti, agradándote en todo y llevando mucho fruto en toda buena obra. Y que todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, lo haga para ti, mi Señor. Hoy te necesito, Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma y mis fuerzas. Enséñame a amarte y amar a mi prójimo conforme a tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor Jesús. Hoy bendecimos tu nombre. Señor, queremos aprovechar también este momento por la oportunidad que nos has dado de ver la necesidad en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos aquí en la congregación y poder, Señor, tú movernos con tu Espíritu Santo y tu palabra a hacer algo, Señor. Y nos has provisto y nos has dado para suplir esas necesidades en esta familia que tenemos, Señor, en Cristo Jesús. Porque somos un cuerpo en Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mostrar el verdadero amor, como tú lo mostraste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, también por la oportunidad que nos das de sembrar en este ministerio una ofrenda. Señor, hoy la traemos con un corazón alegre y agradecido. Gracias, Señor, por esta ofrenda que tú pones el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor, de que sembremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso? Nos despedimos de los que están conectados ahí en las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Si Dios permite, nos vemos dentro de 8 días en la próxima enseñanza para varones.